Buen día, saludos, ¿ok? O buen día, buenas noches a la hora que veas este video. Ahora vamos a estar con la clase de enzimas, ¿ok? Como le había dicho al grupo ya en clase presencial, le dije que este tema, y lo vuelvo y lo repito, este tema es amplio, habrá muchos libros, mucha información de la que saco acá, la saqué de una tesis doctoral que conseguí en internet, que tiene como 500 páginas. Entonces, aparte de el extenso capítulo de Harper, Leninger, da para hablar mucho. Y bueno, esta clase es un tanto de básico, una clase de base, ¿sí? Básica pues. Para que ustedes pues no lleguen tan perdidos en bioquímica y sentemos la base de lo que es una enzima, cómo funciona una enzima y cuáles son los factores que intervienen en su funcionamiento básico. Okay. Y hay que recordar que después en este video hablaré como una introducción a cinética enzimática y lo que tiene que ver con la cuestión de los gráficos. Esos gráficos son así y la interpretación de ese gráfico, eso es más que todo para la parte de laboratorio. Bueno, hablaré allá en detalle cuando llegue allá. Entonces, bueno, iniciamos la clase, repito, una clase básica. Si alguien en internet está escuchando la clase y revisó un error o algo que no se parece a lo que estoy diciendo, entonces bueno, lo leo en el comentario y bueno, mejoró la clase para el semestre que viene y en los comentarios coloco, mira, es verdad. Pero bueno, esta clase ha sido hecha como 3 veces, 4 veces, ya tengo varias veces haciéndolo, siempre tengo que volver a releer y le quito, le pongo y bueno, esta es una versión de ahora. Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Antes de entrar en materia hay que establecer ya ciertas definiciones, ciertos términos, ciertas palabras clave. Okay, iniciamos con catalizador. Catalizador son aquellas sustancias que aceleran una reacción. Ellas aceleran una reacción pero no se consumen de forma permanente, de tal forma que pueden seguir utilizándose. Ese es el concepto de catalizador. Hay catalizadores orgánicos y catalizadores inorgánicos. Recuerden que las enzimas son catalizadores que llaman biológicos y tienen una marcada diferencia estas enzimas con los catalizadores inorgánicos, que serían que si bien cuando la enzima es específica, es altamente específica de un tipo de reacción, de un tipo de sustrato, de un tipo de reacción específico, en cambio un solo catalizador puede acelerar la reacción de diferentes tipos de reacciones y también diferentes tipos de sustratos. Entonces es menos específico, mejor dicho, menos específico el inorgánico y las enzimas bastante específicas. Okay. Entonces ya sabiendo esto, tenemos que las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteínica. Pongo esto de naturaleza proteínica porque después, o sea, en un principio esto no se acepta de plano. Ahorita vamos a ver en la diapositiva siguiente. Creo que una de las primeras enzimas era la ureasa, pero en un primer momento estaba viendo qué era lo que aceleraba, que no. Se termina estableciendo que son de naturaleza proteínica porque después conseguimos ciertos catalizadores que también son biológicos, llamadas ribosimas, que bien son, o sea, secuencias de nucleótidos, y su presencia también actúa catalizando reacciones químicas, más que todo a nivel del núcleo celular. Entonces mira, entonces aquí es la imagen de una supuesta enzima, bueno, una supuesta proteína globular. Acuérdense de las estructuras terciarias, cuaternarias. Entonces decíamos que era una proteína globular. Sus unidades monoméricas vendrían siendo aminoácidos, ¿verdad? Tantos tipos de aminoácidos unidos. Puede ser de puede ser de una o más cadenas polipeptídicas. Y en el caso de las ribosimas, su unidad monomérica vendrían siendo los nucleótidos. Entonces tenemos dos catalizadores biológicos, o sea, dos catalizadores biológicos, sustancias que aceleran la reacción en sistemas vivos,
que vendrían siendo o bien las enzimas o bien las ribozimas para separar estos catalizadores biológicos que no son de naturaleza proteínica. Ok, ¿qué podemos decir? Esta parte importante, de importancia vital para las relaciones celulares. La vida como la conocemos no podría existir sin estas enzimas, porque si bien las reacciones químicas para que superen de un estado A de reactivo a un estado de producto, si bien la reacción se puede dar, no sé, en 100 años, en millones de años, con estas enzimas altamente específicas cambia la velocidad completamente a días, a segundos, de tal forma que todas las reacciones bioquímicas que conocemos, que verán en otro semestre y también aquí, que si glucólisis, ciclo de Krebs, todas estas formas en que los seres vivos transforman la energía para almacenarla, para consumirla, todas estas reacciones serían incompatibles con la vida si no están las enzimas, de tal forma que si la ausencia de enzimas sería incompatible con la vida como tal. Eso por cuestiones de filosofía, filosofando la vida, más o menos sería así. Como decía, ¿ven? Unas enzimas, la ureasa, la ureasa cataliza esta reacción agarrando una zona de reactivo para producir esto, CO2, amonio. La cuestión aquí es que lo que decía, esto se puede dar dentro de mucho tiempo, pero es gracias a las enzimas que se aceleran a nivel funcional, pues. Pero eso lo vamos a estar viendo cuando saque el cuadrito de estado de transición y eso. Entonces, la primera enzima purificada, cristalizada, fue la ureasa. Y allá en este año, en 1926, se propuso que la actividad enzimática estaba asociada a una proteína globular, que al final redujo siendo ser verdad. Mira, a la palabra acelera. O sea, esto es para decirle que de un estado A a un estado B se puede dar, sí, pero una velocidad tan lenta, que es incompatible con la vida y virtualmente no se da. Pero porque muchas veces creemos que y luego cuando hablé de las fórmulas de equilibrio, creemos que la enzima favorece la aparición de productos sobre sustrato, de tal forma que hay un desbalance ahí o se produce un cambio en el equilibrio a favor de los productos, pero no, acelera la reacción hasta que y consigue el estado de equilibrio más rápidamente, pero acelera nada más. Bueno, vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Ok, aquí vemos una supuesta proteína globular, encima con un sustrato. Hablan de este sustrato que se encuentra en el centro activo. ¿Okay? Hay que entender que este centro activo está dado por cierta estructura terciaria. Hay ciertos grupos funcionales de los aminoácidos que van a actuar con los grupos funcionales del sustrato, y es por eso que se puede unir exactamente ahí. Entonces, estas vendrían siendo sustrato como aquella sustancia en la que se une la enzima para iniciar el proceso de catálisis, y sitio activo, el sitio de la proteína donde se une ese sustrato. No hay mayor cosa que decir, esto ya lo habría dicho. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de los que decía. Sin enzima, esto no lo suelo preguntar tanto así en forma porque esto yo lo veo más como termodinámica, pero suponiendo que esto fuese una reacción, un curso de la reacción y la energía, y vean que los sustratos, porque esto hay que verlo de forma de teoría de las colisiones, y hay un estado energético. Entonces, para que
pase de un estado a otro tiene que llegar a una energía. Esto es lo que se entiende aquí. Ese sustrato tiene que llegar a una energía. Aquí lo vemos sin enzima, llegar a esta energía. Entonces, desde el punto de vista basal hasta superar esa energía que tiene que llegar ese sustrato para convertirse en producto, al llegar a ese estado de transición, o sea, de la basal al estado de transición, se llama energía de activación. Y cuanto mayor sea esta energía de activación, menor será la velocidad de reacción. Entonces aquí vemos una reacción que no tiene enzima, vean que necesita más energía de activación que una que está con la enzima. Y vean que está aquí con la enzima. Y esto se traduce en que hay menor energía de activación, por lo tanto hay mayor velocidad de reacción. Entonces, aquí lo que puedo apuntar, o sea, qué es estado de transición, qué es energía de activación, qué es energía basal, pero más que todo eso. ¿Cómo trabajan las enzimas? Ok, bastante bien. La enzima globular se une al centro activo, el sustrato se une al centro activo, se forma un complejo enzima-sustrato, ojo a esto, complejo enzima-sustrato. Y después, ¿verdad?, ocurre la catálisis y la enzima libera los productos. Y vean lo interesante acá, es que los productos son diferentes al sustrato y vean que la enzima queda libre para que con otro sustrato seguir formando complejo enzima-sustrato, de tal forma que eso es una relación de golpe de tenemos 5 enzimas de un lado, 5 sustratos de un lado, 2 de otro, se da acá y después este va con sustrato y ellos siguen catalizando y hay cierto equilibrio. También hay que tener en cuenta de que vamos a verlo en otra diapositiva, yo lo tengo, pero que este paso acá es reversible. En cambio, cuando pasa a productos irreversibles, eso es más que todo para entender la gráfica de Michelin-Menten. Pero bien, entonces, bueno, ¿qué entendimos esto? Bueno, que para el sustrato se convierte en producto en la actividad enzimática, debe ocurrir primero un complejo enzima-sustrato. Y vean, estas enzimas pueden catalizar una cantidad de sustrato por unidad de tiempo, de tal forma que para una concentración enzimática determinada, si le llegas, vamos a aumentar la concentración de sustrato y ella aumenta la velocidad, pero va a llegar un punto, si se mantiene la concentración de enzima constante, y va a haber tanto sustrato que no va a ser suficiente la enzima para aumentar la velocidad, porque está formando todos los complejos enzima-sustrato, todas las enzimas están haciendo complejos enzima-sustrato en un punto de la reacción y por eso no puede aumentar más. Eso se llama, llegan a una velocidad máxima y eso pasa porque hay una saturación. Ok, eso es más que todo para la parte, esto lo veremos gráficamente, pero solamente hablo de forma de mecanismo. Aquí solamente hay un ejemplo, lo mismo de acá, pero con el ejemplo de allá. Mira, ve, la enzima piruvato quinasa con adenosín difosfato con fosfonil piruvato libera ATP y piruvato. Entonces, unos sustratos y los productos son diferentes. La piruvato quinasa. ¿Qué propiedades de las enzimas? Las enzimas tienen una actividad altamente catalítica. Eso quiere decir, son eficaces. Una pequeña cantidad de enzimas aumenta la velocidad exponencialmente. Exponencialmente, una pequeña cantidad de enzimas altamente eficaces y rápidas. Específicas, son altamente específicas. Hay una diapositiva donde hablo los 3 tipos de especificidad. Ahorita lo seguimos. Y no tienen efecto en la termodinámica de la reacción. Eso lo vamos a revisar ahorita. Vamos a revisar con esta propiedad gran actividad catalítica, donde vemos en este cuadro que dice que está modificando el tiempo que pasaría la mitad de los reactivos si se convirtieran en productos en ausencia de enzimas. Lo que estamos viendo acá es que sin enzimas tardarían de años, y vean que cómo aumenta la velocidad tantas veces. 1 vez,
6.0 a la 12, o sea, aumenta, si algo es 1 hora y aumenta, ¿qué? 2 veces, media hora. Y bueno, aquí ve, millones de veces, ve. No sé, miles de millones. No sé cuántos serán 16 ceros, ni siquiera puedo decir la cifra. O sea, con enzima es altamente, tiene un alto poder catalítico. Propiedades de la enzima específicas, tiene una especificidad de efecto. Como veremos, los tipos de enzimas son oxidorreductasa, ligasa, o sea, por un tipo de reacción en específico, una enzima, una reacción en específico, o sea, son específicas en efecto. También son específicas en sustrato, un solo tipo de sustrato. Y también hay algunas enzimas que tienen especificidad isomérica, que a veces una enzima, si la enzima dice que va a actuar sobre L-lactato y le pones un D-lactato, no, porque hay enzimas que tienen especificidad tanto de isomérica, aunque tengo entendido que hay enzimas que, por ejemplo, creo, no recordaba, la glucoquinasa, la exoquinasa, fosforila no solamente la glucosa, sino otro tipo de sosa, entonces ahí esa palabra, glucoquinasa, exoquinasa, hay que ver. Pero no vamos a entrar en ambigüedades, o lo que vamos a entender aquí es que son altamente específicas, ¿okay? No tienen efecto en la termodinámica de la reacción. Como decía, hay un paso catalítico previo, mira, enzima, sustrato, y este paso catalítico, eso se ve más que todo en la parte de la cinética enzimática, pero hay que ver lo que trato de decirle acá. Esto lo estuvimos conversando en la clase, que no alteran la constante de equilibrio, vamos a decir, no alteran vamos a decir, ¿qué es lo que sale aquí? Recordemos que es que aceleren, ¿ok? Vamos a hablar otra vez de esto, vamos a ver. Recuerden que si nosotros mismos, si ustedes vienen de química, a más veces serían unos reactivos hipotéticos, producen P más Q, que serían unos reactivos, P más Q, unos productos hipotéticos. Tenemos la enzima a un lado, la enzima al otro. Recuerden que queda la enzima suelta para seguir realizando efectos, para seguir recibiendo otros sustratos. Entonces si nosotros vimos la constante de equilibrio, hay una velocidad de reacción a favor de los productos y una velocidad de reacción a favor de los reactivos. Recuerden que en este paso previo hay una de aquí para acá. Entonces esto no se ve un tanto acá, pero la explicación que da este libro, esto lo saqué de Harper, es que, y de forma simpática de verlo, es que cuando colocamos la constante de equilibrio y colocamos las enzimas, se podría cancelar, quedando que ni siquiera afecta la velocidad de que no afecta la constante de equilibrio. ¿Cómo se entiende esto? Vean, ojalá, no lo quiero escribir aquí porque me perdía tanto tiempo, pero vean. No es que cuando está la enzima va a agarrar y todos estos productos se van a buscar acelerarse para hacer más productos que sustratos. La enzima acelera esta reacción y acelera también esta para que consigan más rápido la concentración en la que se encuentra en equilibrio. O sea, no es que está favoreciendo la reacción de un lado ni del otro, sino que se mantiene, solo eleva la potencia de ambos lados. Y esto es lo que se trata de decir y se trata de explicar, que no estamos alterando la constante de equilibrio. Bueno, eso lo estuvimos discutiendo en clase. Entonces, vamos a hablar de clasificación de las enzimas. Para hablar de clasificación, primero hay que hablar un poco de nomenclatura. Lo que hay que saber es que las enzimas se les coloca el sufijo asa, o sea, al final de la palabra se coloca
la palabra, el sufijo asa, de tal forma que todo lo que ustedes escuchen, lean, deshidratasa, oxidorreutasa, ligasa, sintetasa, ligasa, descarboxilasa, deshidrogenasa, oxidasa, etcétera, 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 fumarasa, etcétera, es que están hablando de una enzima. Usualmente, vean, esa era una nomenclatura trivial, pero lo que actualmente se recomienda es que hables de, o sea, usa de una forma binomial, o sea, como en binomial, pues vamos a ver como en este ejemplo que coloqué aquí de glucosa-oxidasa, donde estoy indicando el sustrato y estoy indicando la reacción. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal para todas las enzimas. Sin embargo, cuando se crea este comité ya tenía tanto tiempo ciertos libros y ciertas literaturas ya hablando de ciertas enzimas de una forma, y como se aprendió tanto tiempo así, ha sido difícil quitar esa costumbre. Entonces, bueno, pero por efectos quedan así, pues. Por ejemplo, esa fumarato, fumarasa, bueno, así quedó y así se estudia y así se sigue estudiando. Aconitasa, bueno, quiere hacer, bueno, no, ¿vean? Pero lo recomendado es que sea así. Pero bueno, no importa. Nos acostumbramos ya. Entonces, pero hay una clasificación un tanto exhaustiva que realiza esta comisión, que dirá en inglés, enzima, comisión numérica, comisión de números enzimáticos, no sé cuál sería el orden aquí en inglés, que una comisión en conjunto con la UPA y el UVMB. UPA, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, crea esta comisión, y esta comisión determina que, bueno, vamos a clasificar las enzimas con unos números que, si ustedes se meten en Wikipedia, bueno, no es lo ideal que yo, profesor, les recomiende que se coloquen en Wikipedia, pero por si acaso, si ustedes ponen una enzima y el cuadro de resumen de Wikipedia salen una cosa que dice ER, y salen un poco de números, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 3, 5, 3, 1, no sé qué. Entonces, ese número que se llama ER, el primer número, al menos, no le voy a decir qué significan todos los números, lo que voy a decir qué significa el primer número. El primer número, que es un número del 1 al 6, tiene que ver con el tipo de reacción que está realizando. Porque vuelvo y repito, esta es una clase de enzimas nivel básico, no somos enzimólogos, no somos biólogos moleculares, no viene al caso, así que solamente me interesa nada más lo básico, las primeras 6. Y sepan, vean, es una clasificación, ya está establecido así. Si el número 1 es oxidorreductasa, el número 1 es oxidorreductasa. Si el número 2 es transferasa, es transferasa. O sea, si yo les pido cómo se clasifican las enzimas por este comité actual, por IUPA, cómo se clasifican las enzimas por las reacciones que catalizan, y me lo responden sin el orden, entonces no están diciendo nada. Al menos el primer número, del 1 al 6. Ya después tengo entendido que el otro número puede ser el tipo de sustrato, varía dependiendo del tipo de enzima. Pero bueno, vuelvo y repito, aquí nos vamos a hablar es del primer número, ¿ok? Será ver la clasificación en 6 clases, donde el número 1 es oxidorreductasa, el número 2 es transferasa, el número 3 es hidrolasa, el número 4 liasa, número 5 es la isomerasa, y las números 6 es la ligasa, ¿ok? Vean lo que está estableciendo aquí. Reacciones de óxido de reducción. Y aquí les ponen unos ejemplos o subclases importantes. Vean que subclases, esto es otro número después, pero no lo vamos a hablar aquí. Pero vean, hay unas subclases de la oxidorreductasa, que es deshidrogenasa, oxidasa, peroxidasa, oxigenasa. ¿Okay? Solamente les puedo decir que catalizan reacciones de óxido de reducción, es decir,
transferencia de grupos de H. ¿Okay? Vamos a ver. Transferasa, ¿dónde se transfieren grupos químicos, grupos funcionales? ¿Verdad? Aquí están los ejemplos. Ve, aminotransferasa, glucosiltransferasa, ok, fosfotransferasa. Usualmente esta enzima se le coloca un sufijo trans. Ok, las hidrolasas que realizan catálisis de hidrólisis, es decir, ¿qué es hidrólisis? Vimos en la clase pasada, en el video pasado, el último que hablé, que ruptura de enlaces, ruptura de utilizando agua, que no es lo mismo que el agua sale que está la biomolécula, se rompe y se libera agua, no, está la molécula y en presencia de agua y utilizando el agua, la energía, ¡tum!, catálisis. Entonces eso era la hidrólisis. Entonces, bueno, hay distintos tipos de hidrolasas, ¿verdad? Hay esterasas, ¿verdad? Acuérdense cuando el glicerol con los ácidos grasos. Bueno, aquí están las esterasas, aquí están las glucosiasas, las peptidasas y las amilasas. ¿Okay? Amilasa, que bueno, no lo vimos en video, pero en clase sí, que libera almidón en glucosa y maltosa. Que tenemos aquí las liasas, que bueno, estas liasas son un tanto problemáticas entenderlas, pero verán que no, pero o sea, se rompe enlace, bueno, ya sin agua, y lo que digo es que siempre guíense de que se libera un agua o se libera un grupo CO2 o un grupo amino, de tal forma que son ejemplos de ellas las carboxilasas, las deshidratasas, las ¿cómo que se llama esto? Las aminasas, y mira, y aquí las sintasas. No confundir, vean, no confundir sintasas con sintetasas. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero hasta yo tengo problemas cuando yo veo una reacción y di qué tipo de reacción es. Esta es casi siempre resulta, no, bueno, casi siempre resulta este problema. La liasa, la sintetasa y a veces la hidrolasa, si no estoy consciente, si no me ponen el agua ahí, es raro que lo revise. Pero bueno, estudio ahí más nada. Sí, entonces tanto en este hay ruptura de enlace, pero este es con presencia de agua y este no. Las isomerasas no solamente es de una forma ¿cómo se llama? De una forma L, una forma D, sino también hay, por ejemplo, que algo sea aldehído, cambiarlo a acetona. Hay distintos tipos de transferasas, de isomerasas. Y las ligasas, que hay que verlos como que se unen dos sustancias distintas. Ok, vamos a verlos en el ejemplo. Vamos a seguir viéndolo en el ejemplo. La oxidorreductasa, bueno, lo voy a poner otro ejemplo más al detalle al final de clase, para que vean cuando hablemos de los cofactores, porque aquí hay que hablar casi que juro de los cofactores, no se ven aquí y esto confunde más. Pero bueno, transferencia de hidrógeno o electrones, ¿okay? Uno sí o no se reduce, ok. Transferasa de grupos químicos, mira, vean la glucoquinasa, ¿verdad? Con glucosa, ATP, se forman glucosa 6-fosfato. Miren, y esto es lo que yo trataba de explicarles en la clase. Que 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el carbono 6. Y que se une este grupo de fosfato, miren, con ATP. Transferasa, está transfiriendo grupos químicos distintos al hidrógeno. Mira, esto lo saqué de esta página. Cualquiera de ustedes revisan ahí. Ok, las hidrolasas rompe enlaces con presencia de agua. Ve que hay agua aquí. La lactosa, que es un disacárido. Y tenemos los enlaces, glucosa y galactosa. La liasa. Ok, bueno, aquí no se... Vean aquí, vean.
el enlace A más B, pero si lo pones aquí en forma de ejemplo, no veo, pero cuando tú pones aquí y pones este CO2, es fácil reconocer que yo dije que tengan pendiente las liasas, ellas rompen un enlace, pero liberan esto, liberan CO2, liberan agua. Entonces a veces hay que estar pendiente, ¿está liberando el agua o es que el agua se utilizó para romper enlace? Entonces varía si es hidrolasa o hidratasa. Ok. Las isomerasas, mira cómo cambia el gliceraldehído a fosfato a esto, fosfato. Entonces la cuestión aquí es que, bueno, no se asusten, no voy a, porque vean, esto, gliceraldehído 3-fosfato, como yo colocando estas palabras que saberlas de memoria, no, entonces no se asusten que yo no pregunto cosas de memoria, sino cosas de razonamiento. Pero bueno, esta sí se medio entiende, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, esta sí se entiende. Pero, ajá, aquí va. Y las ligasas, donde catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido. ATP, GTP, hay otros conceptos de ligasa también. Que hay A más B, hidrólisis de ATP o GTP, por ejemplo la piruvato carboxilasa, creo que es el mismo ejemplo que está allá. Piruvato CO2 más ATP, hay una hidrólisis de ATP, ADP, y también hay unión de sustratos. Está bastante interesante este ejemplo. No sé si esta hidrólisis simultánea de estas moléculas energéticas siempre va, pero en el ejemplo va. Unión de dos sustratos, no lo habíamos visto en ninguna de las 6 anteriores. Ahora esta vez hablaré de los ejemplos. Los ejemplos de los tipos o las clases de enzimas vistas hasta ahora. Me vine para acá para el PDF porque en PowerPoint no puedo rayar la diapositiva como quiero. Y ahorita estoy viendo que yo interfiero mucho con la visión. Así que me voy temporalmente mientras hago esta explicación. Chao, nos vemos ahorita. Vamos a quitarme. Ok, ahora sí. Entonces, ejemplos de reacción. En las oxidorreductasas, yo les expliqué en clase que tengan, vamos a ver, pendiente con estos, vamos a decir, estos aquí, que vendrían siendo que estén pendientes de estos que se llaman cofactores, y que cuando ustedes vean estos cofactores, ya sea Na o Fa, y lo vean al inicio y al final, cambiando su estado de oxidación, muy probablemente esté hablando de una reacción de óxido de reducción. También estén pendientes, vean que esto parece obvio, pero vean esta palabra, en este tipo de enzima, deshidrogenasa, deshidro, vean, y vean el OH acá, vean acá, lo que pasa con este OH es que pierde un H, deshidrogenasa, perdió ese H va a pasar para acá. O sea, entonces esto está en forma oxidada y va a pasar a una forma reducida. Entonces, tengan pendiente cuando te hablen de sus cofactores y le hablen de cofactores oxidados y cofactores reducidos. Bueno, estén pendientes de eso. Y bueno, vean cuando están estos, bueno, muy probablemente es una reacción. Entonces, deshidrogenasa, también hay otros que se llaman oxidasa, entonces sería oxidar, o sea, ¿cuál sería la cuestión aquí? Jueguen con esas palabras y se darán cuenta que tiene lógica aquí con estos patrones. Ok, vamos a ver qué más podemos ver por acá. En la parte de las transferasas, transferencia de grupos químicos, y vean que se parece un poquito cuando las transferasas con el grupo 6, porque tienen en común que hay una hidrólisis de una molécula acá, pero allá en
el, ¿cómo se llama esto? En las ligasas es unir dos sustratos. En cambio aquí no es un dos sustratos, sino que está uniendo, es como un grupo químico, un grupo funcional. Vean, la glucosa se le transfirió los grupos fosfatos. Y esto quedó, este ATP quedó por allá en ADP. Pero vean, la transferasa transfirió este grupo. Y una cosa es transferir el grupo y otra cosa es transferir, romper enlaces y unir dos sustratos distintos. Yo lo más, en el ejemplo se ve mejor con el piruvato carboxilasa porque el resultado final es una molécula de 4 carbonos y el principio era de 3. Y aquí es un grupo químico. También hay que revisar eso. Ok. De las transferasas y las ligasas. Yo digo la ligasa que es más que todo como unir. O sea, ligasa, unir dos sustratos. Una cosa. Ok, entonces estén pendientes ahí. Las hidrolasas, como dijimos, ¿no? Una cosa es que el agua se libere y otra cosa es que el agua participe en la ruptura. Entonces está un polipéptido y se une a péptido. Y se le coloca una peptidasa, bueno, será aminoácido. Entonces, no hay mucho. Y bueno, se rompe enlace. Ok. El siguiente que rompe enlace es la liasa. Y en este vamos a ver si nos detenemos aquí. Vamos a observar la liasa. Vamos a observar la liasa. Entonces, ¿qué le dije que es la liasa? En la liasa se rompen enlaces. ¿Ok? En la liasa se rompen enlaces. Vamos a poner el dibujo otra vez. En la liasa se rompen enlaces y hay que estar pendiente porque se libera CO2, se libera NH2, se libera agua. Entonces son ejemplos de estas liasas, como ya venía diciendo, las descarboxilasas, deshidratasas. Y vean cómo lo vemos aquí. Vean las descarboxilasas de piruvato y vean que en la reacción fácilmente reconocible se liberó CO2. Entonces ya sabemos que es una liasa. Y si no vemos agua por ningún lado en la reacción, entonces es una liasa. Entonces tengan pendiente, tanto la hidrolasa como la liasa rompen enlaces, pero vean que el agua participa aquí. Y hay otros donde el agua se libera. Entonces tengan pendiente ahí eso. Ok, vamos a ver. No hay mucho que decir en las isomerasas, ¿verdad? No hay mucho que decir en las isomerasas. Las epimerasas, dependiendo, solamente va a ser una conformación de los de los elementos, la configuración electrónica. No, electrónica no, estructural, espacial. Pero bueno, lo repito, si te ponen como el ejemplo anterior, que eso no te dice nada. O sea, no me gustaría preguntarlo así. No sería justo, pues. Y bueno, esta ligasa, vean, la ligasa que yo lo veo como vamos a ver si puedo borrar ese último. La ligasa que yo lo veo como que se unen dos sustratos, en este caso piruvato, en el caso de, pues, Dios mío, el caso de piruvato y el bicarbonato. Vean aquí, ya, conchale. Vean aquí esto, que el piruvato va a formar el oxalacetato y vean que hay una hidrólisis de ATP o GTP, como dijeron en la. Entonces vean que se parece un poco a la transferasa, pero cuando uno ve la unión de dos sustratos y no grupos químicos, dos sustratos, vean que aquí, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? 1, 2, 3, y aquí hay un carbono y uno ve el resultado final, 1, 2, 3 y 4 carbonos. Uno está entendiendo que estas dos se están uniendo, entonces ligasa, porque se unen. Entonces una cosa es ligasa y otra cosa es transferasa. Así que van a leer esta parte y le van a echar coco
con la clasificación de las enzimas. Ok, ahora vamos a hablar, estoy hablando de unos cofactores enzimáticos, cuando hablé del NA y el FA. Ahora vamos a ver qué son esos cofactores enzimáticos. Bien, esta parte lo voy a ir rápido, por efectos de tiempo. Ok, hay enzimas que establecimos ya que son proteínas, que son aminoácidos, que vamos a suponer que todo esto es un aminoácido, pero ella está inactiva. Hay enzimas, muchas se valen de ellas mismas, pero hay unas que necesitan de algo que no, bueno, suponiendo que es este abanico de naturaleza, puede ser de carbohidrato, de ion, de nucleótido. No, olvida la palabra carbohidrato, pon la palabra nucleótido, pon la forma de ácido ascórbico, pon la forma de iones metálicos, ¿ok? Y esta es la proteína, y esta es la enzima, perdón. Entonces, para ser catalíticamente activa, para estar activa, necesitan estar unidas. Estas sustancias se llaman cofactores enzimáticos. Pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos. ¿Qué más? Por cuestiones de nomenclatura o la enzima, mira, la unión de la enzima con su cofactor, la coenzima, ese tipo de enzimas que requieren de un cofactor sin su cofactor. Ok. ¿Qué más sale aquí? Pues necesitamos, mira, el cofactor, una parte no proteínica de bajo peso molecular que puede ser orgánica o ion que se une a la enzima y la hace catalíticamente inactiva. Vamos a ver qué más. No sé si, bueno, lo que pasa es que en clase de proteína se habló de que había una proteína simple y proteína conjugada. ¿Okay? Entonces, eso haría este tipo de enzimas, una proteína conjugada. Vamos a seguir hablando, vean, aquí, suponiendo que esta es la proteína inactiva, cuando da con el cofactor, puede realizar la acción. No sé si hay mayor cosa aquí, no hay mayor cosa aquí. Ahora, como dije, los cofactores pueden ser orgánicos o inorgánicos. En los inorgánicos tenemos los iones no metálicos. Cuando son así, que se llaman iones no metálicos, cuando es una enzima activada por iones metálicos, se le suele llamar ya metaloenzima, ¿okay? Se le suele llamar metaloenzima. Y aquí vamos cuando son orgánicos, ¿okay? Vamos a quedarnos en la parte de orgánicos. Pueden ser grupo prostético y coenzima. Ahí la literatura es entre la nueva y la vieja, lo que sabemos de que la división entre uno y otro es la forma en la que se encuentra unida, la naturaleza de los enlaces con la que esos cofactores se unen a la enzima. Si es débil será coenzima y si es fuerte es grupo prostético. Entonces vamos a ver, ya yo creo que el siguiente, ya va, esta no, ya va. Esto es lo mismo que acabo de decir. Ahí, este es el hombre, vean. Los inorgánicos, iones metálicos. Y los orgánicos, vean esto interesante. Son ellos débilmente unidos a las enzimas, y los que están fuertes son los grupos prostéticos. Vean interesante que los grupos prostéticos no es algo propio solamente de la enzima, sino que hay proteínas que no son enzimas, por ejemplo de la hemoglobina, que tiene un grupo prostético, un grupo M. Entonces hablaban de que la proteína está activa. Entonces había una ambigüedad no ambigüedad, sino diferencias entre literatura y a veces como que no hablan un mismo idioma. A veces me he conseguido con la palabra cosustrato. No lo utilizaré así en el examen, pero lo coloqué aquí a modo de académico, la palabra cosustrato. Ok, entonces estos grupos prostéticos. Entonces, otras literaturas estaban sugiriendo que tratamos de dejar la palabra coenzima fuera en favor del grupo prostético, porque resulta que aquí está el NA y la coenzima A sí forma, o sea, débilmente, y esta fuertemente. Pero existían, los autores, ellos decían que existían sustancias orgánicas que con una enzima se unen débilmente, y en ese caso serían enzimas, pero el mismo cofactor que se unía débilmente con una enzima, de repente con otra se une fuertemente. Entonces no había
no había como que una línea así bien marcada, bien fija entre lo que es coenzima y grupo prostético. Pero, o sea, por términos académicos, sí, juro sí, sí y siempre sí, coenzima débilmente, grupo prostético fuertemente. No le voy a preguntar cuál es grupo prostético ni cuál es coenzima, pero en pro de este cuadro, en pro de este cuadro, no les va a preguntar, si quieren llévenselo para su clase de bioquímica, pero no les va a preguntar un tipo y decir si es coenzima o grupo prostético porque sería como maldad. Pero sepan, o sea, sepan que la separación está ahí y que hay veces se dan excepciones. Mira, y los inorgánicos, todos los inorgánicos están diciendo que son grupos protéticos porque están unidos fuertemente. Entonces, pero esta es otra cosa que nace de otra literatura. Entonces, o sea, me he conseguido literatura donde sale una determinada coenzima como grupo prostético y eso me confundía hasta que por fin leí, no, mira, que lo que pasa es que ahí no es que esté mala la literatura, sino que esa enzima puede ser esa coenzima puede ser grupo prostético también. Bien, vean que mira, los inorgánicos de importancia, ven el cobre en la citocromosidasa, el hierro, el ion férrico, el ion ferroso, ¿ok? Y demás. Vean que también cumple función. Ok. Cofactores y vitaminas, esta es hay varias preguntas que se preguntan. Hay cosas que pregunto aquí con respecto a las generalidades. O sea, en la selección con respecto a las generalidades, es que los cofactores orgánicos, muchos derivan de vitaminas, entendiendo las vitaminas como estas sustancias, estos macroelementos que deben ser aportados por la dieta, que no se sintetizan en el cuerpo en cantidades requeridas buenas, sino que necesitas obtenerlos de la dieta. Estas vitaminas, que no todas, el complejo B y el C, el complejo B, varias vitaminas. Vean, en el complejo B pasa esto es lo que está pasando aquí. La vitamina del complejo B, distintos tipos de tiamina, riboflavina, flavina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico. Esas enzimas, esas vitaminas, el cuerpo las hidroliza o las transforma y puede sacar de ellas formas coenzimáticas, y esa es la que hacen las coenzimas. Estas en las vitaminas B. En la vitamina C entiendo que la propia vitamina es la coenzima. Entonces vean, interesante. Pero vean, no todos, entonces anoten ahí, no todos los cofactores orgánicos son derivados vitamínicos, ¿ok? Porque hay cofactores orgánicos, ácido lipólico, otros que no tienen nada que ver con las vitaminas y no son orgánicos. Ni todas las vitaminas forman coenzimas. ¿Y cuáles son esas que no forman coenzimas? Bueno, la mayoría las liposolubles, el caso de la vitamina A, vitamina D, vitamina E, K, ok, K, creo que hay que revisarlo, creo que el K no. Okay. Entonces, revísenlo. Entonces, bueno, lo mismo que decía aquí. Cosustrato, hablaban de esto, pues cuando la coenzima, o sea, algo que está un cofactor orgánico unido débilmente. Y cuando pasa esto acá, que se transforma el sustrato conjunto al cofactor. Vamos a ver aquí. Entonces cuando pasa esto, que ellos decían que eran como dos sustratos, ahora son dos cosustratos. Cuestión que solamente lo vi mencionado en una parte en internet, después lo consiguen en un libro bien detallado aquí, y esta es la mejor forma de entender el cosustrato, pero no lo apuntaré. Pero sepan que si ven que hablan de cosustrato, bueno, es una coenzima
que tiene esta dualidad y que tiene esta modificación así sencilla. Ok, vean. Y este cuadro que dije que siempre lo preguntaba, que siempre lo pregunto, así mismo como esta es una pregunta, porque o sea, si nos vamos a preguntar todas las vitaminas, ya es un tema bastante largo, y de dónde se obtiene es bastante largo, pero al menos esto. Sepa que la vitamina se llama así y su coenzima se llama así, más o menos la actividad que desempeñan y la enfermedad carencial que produce su ausencia o baja concentración. Pero mira, aquí puse la K, ¿viste? La K, por eso era la K. Yo lo dije ahorita y no, aquí está incompleto, pero bueno, pueden poner una hemorragia. Ok, no vamos a explicar cada vitamina, pero sepan aquí eso. Por eso traje este cuadro. Ok, esto lo vamos a pasar porque esto es tonto, esto es medio tonto. Ya lo dije, factores que afectan la velocidad enzimática. Dije que esto es rápido, esto pasará bastante rápido. De la temperatura, y tanto la temperatura como el pH tienen como que un rango donde hay mayor temperatura y un rango mayor pH. Esto se debe a que tienen las proteínas, las enzimas, las proteínas tienen mayor actividad a una temperatura, tienen un rango, no me acuerdo cuál es la palabra, pero o sea, tienen un rango de mayor actividad, tanto uno como otro, y al pasar ese rango, bueno, se tiende a desnaturalizar. La mayoría de las enzimas empiezan a desnaturalizar después de los 40 grados y la inmensa mayoría ya está desnaturalizada después de los 60 grados. Entonces vean lo interesante para la vida es que, por ejemplo, cuando el cuerpo humano se empieza a calentar durante la fiebre, entonces, y una temperatura alta, bueno, probablemente en lo que siga aumentando la temperatura se seguirán desnaturalizando sus enzimas y esto afectará, bueno, de formas inimaginables. Bueno, pero o sea, una simple fiebre, o sea, pero si se mantiene en el tiempo y la gente se viene cansando, se viene desgastando, bueno, ya tiene una bioquímica alterada ahí. Ok, vean lo que les dije. Esto lo vamos a ver más en la parte de cinética, pero en un eje de X y Y, donde X es la concentración de sustrato y Y es la velocidad inicial. Entonces, cuando al principio la concentración de enzima es directamente proporcional, pero cuando hay una concentración limitada de enzima y sigue aumentando la concentración de sustrato, va a llegar un punto donde hay una saturación de la enzima, no puede formar más complejo enzima-sustrato, entonces va a llegar a una velocidad máxima. Hay fórmulas, las personas que estudiaron esto, Michelin Menten, Laine Bergouin, hicieron sus fórmulas para a partir de ciertos cálculos, parámetros, determinar cuándo pasa uno y cuándo pasa otro. Ok, vamos a revisar. Esto no lo vamos a revisar ahorita, porque esto ya es para laboratorio. Pero solamente quédense que, o sea, como adelanto, es el B+, donde vimos que hay una concentración de sustrato que ya no puede ir más rápido. Y por más que aumente la concentración, bueno, ahí está la velocidad máxima que puede llegar a una enzima. Y este Km es una constante de Micheli, donde es la concentración de sustrato donde ocurre la mitad de la velocidad máxima. Es importante para la fórmula del mismo Michelin Menten para hacer los cálculos pues la velocidad máxima, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a revisar aquí esto aquí yo hacía una interpretación, pero eso vamos a interpretarlo en laboratorio. Aquí no es en teoría. Ok, esto lo vamos a interpretar en laboratorio, que es la base de la misma Michelin Menten, pero es lo mismo pero invertido. Lo vamos a aplicar matemáticamente en laboratorio, aquí no. Y la parte de inhibidores, como yo dije, ¿qué es lo que va para el examen de teoría de inhibidores? Sencillo. ¿Cómo se clasifican los inhibidores? Reversible y reversible. Reversible es que, bueno, lo inhibe por un tiempo, pero se puede revertir el efecto. Irreversible es que al unirse a la enzima desactiva completamente. Irreversible.
Y dentro de los reversibles están 3. Todo eso está aquí escrito. Mira, ¿verdad? Los inhibidores competitivos, los inhibidores no competitivos y un tercer grupo que se llama inhibidor acompetitivo. Entonces, vamos a revisar la palabra. En el competitivo, en el inhibidor competitivo, vean, este es el sustrato en el amarillo y es el sitio activo. El inhibidor competitivo compite por el sitio activo y él no se puede unir. En la inhibición no competitiva, el inhibidor se une a otro sitio distinto distinto al sitio activo, pero al unirse aquí lo desactiva, con tal que el sustrato se puede unir, pero sigue sin hacer la actividad enzimática. Y hay un tercer grupo que se llama el inhibidor acompetitivo, que se une en el complejo enzima-sustrato. El inhibidor acompetitivo se une en el complejo enzima-sustrato impidiendo, y ahí no lo suelta, o sea, no lo deja salir impidiendo la velocidad. Ok, otra cosa para las teorías es que tienen que estar pendientes, es que el inhibidor competitivo, y se ve aquí gráficamente, tiene una fórmula química parecida al sustrato, vean, es parecida al sustrato, el competitivo. El no competitivo no se parece en nada al sustrato y es otro sitio. Eso es lo importante para el examen, más nada, porque aquí esto lo vamos a ver en la interpretación gráfica, va para laboratorio, ¿ok? Para laboratorio porque ya vimos bastante. Esto va para laboratorio y verán que pero sí hay una cosa que sí quiero que se lleven. Este inhibidor, el competitivo, disminuye la afinidad que tiene la enzima con el sustrato, porque tú puedes revertir la competitiva aumentando mayor la cantidad, mayor concentración para llegar a un mismo efecto, y eso se ve en el KM. ¿Saben qué? No, mejor esto no lo podemos explicar así con palabras, vamos a verlo. Quédense con esto, más nada, no nada de gráfico y nada de este cuadro, te lo prometo, al menos en teoría. En la parte de teoría no voy a hablar de estos cuadros, pero los que van a ver conmigo en laboratorio, sí, les va a tocar analizar estas gráficas. Y como, bueno, dato curioso, bueno, porque yo estoy estudiando inhibidores enzimáticos, bueno, ustedes médicos, bueno, este grupo de medicina, esta ciencia de inhibición enzimática, ¿de dónde creen que vienen los antibióticos? ¿De dónde creen que vienen los antibióticos? Ellos inhiben, por ejemplo, la penicilina. ¿Qué es lo que inhibe? Inhibe la formación de peptidoglicano inhibiendo una enzima que impide que se forme el peptidoglicano. Entonces vean, inhibición enzimática, aplicación. Y bueno, obviamente después ustedes sabiendo aquí de inhibición enzimática, cuando es competitivo y no competitivo, allí en farmacología aplican estos conocimientos en algo que se llama sinergismo, mutualismo, no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces bueno, ya con esta clase será todo. Va hasta acá, va hasta saber competitivo, acompetitivo, no competitivo, reversible, irreversible. Este compite por el sustrato, este no compite por el sustrato, este se parece al sustrato, este no se parece, ya, hasta ahí. Entonces, bien, entonces espero que les haya resultado bien esta clase. Luego digo, si me equivoqué en algo, si quieren agregar algo, si a alguien le parece bien, bueno, coloquen en la caja de comentarios. Ok, no te vayas. Si te gustó el video, por favor dale like, eso me ayudaría muchísimo para que YouTube me ayude con el algoritmo, llegarle este video a más estudiantes y tener más suscriptores. Ya tú sabes, 1000 suscriptores, esa es la meta. 1000 suscriptores, 4000 horas de reproducción. Creo que con lo que tengo ahorita y el poco de tiempo que tengo para producir videos y las visitas que tengo, creo que no va a llegar en el futuro inmediato, pero al menos poco a poco. Entonces vamos a ir siguiendo. Ok,
Coloco aquí esto para recordarles a los estudiantes que tienen las diapositivas y las imágenes para ustedes, en el Drive, para descargarlo al público, gratis. Ustedes lo tienen gratis, del canal de Telegram están el enlace, pero bueno, gratis, ¿okay? Gratis, o sea, no es que tienen que ir a un sitio ahí que se las venda, no es que... O bueno, en internet hay unos videos bastante buenos, de verdad que hay videos bastante buenos de otros canales, pero al menos en la clase que yo doy centra en la lectura ahí, porque a veces los videos en internet son bastante buenos, pero guían su centro de atención a otra cosa y de repente pueden quedar más confundidos o estudiar lo que no va. Entonces esta es la idea, que estudien lo que va. Entonces bueno, saludos, ok.